Cámara 1 corriendo. Cámara 2 corriendo. Corre sonido. Cámara 3. Podcast capítulo 4. Buenas tardes. Nos reunimos en una nueva edición de nuestro podcast Frecuencia Logística. Contamos historias que marcan la diferencia. Nuestros invitados hoy día, nuestro docente Rodrigo Sobarzo. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Larry, ¿cómo te va? Y nuestro invitado principal, don José Miguel Ferrán. José Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Larry, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradado de estar acá. Perfecto. Gracias también por haber venido. Gracias, Rodrigo, por traer a nuestro invitado. Y partiendo nuestra conversación, ¿quién es José Miguel Ferrán? Difícil. Vamos, resumamos. Con 56 años, bueno, José Miguel Ferrán partió en la escuela militar como alumno, después se desarrolló como ingeniero comercial, terminando ya con algunos magísteres y hoy en día cofundador de una compañía de robotización de centros de distribución. Perfecto. Esa compañía es Caltronics, ¿cierto? Caltronics Automation. Cuéntanos un poquito más. ¿A qué te dedicas con Caltronics? Bueno, nosotros desarrollamos proyectos completos de centros de distribución, ya sean frigorizados o en seco, y partimos de la base de implementar la logística, que es lo que necesita el cliente. Y desde ahí proyectamos todo el desarrollo del centro logístico hasta tenerlo funcionando en aproximadamente 18 meses. Perfecto. José Miguel, volvamos un poquito atrás, vámonos un poquito al pasado. ¿Cómo es la relación con Rodrigo Sobarzo? ¿De dónde se conocen ustedes? Con Rodrigo, cuando teníamos 15 años, se nos ocurrió ingresar a la escuela militar. Rodrigo desarrolló todo su carrera militar hasta el grado de coronel, la segunda antigüedad de mi curso, eso quiere decir que de los mejores alumnos, y yo me retiré ya en cuarto año de escuela militar para irme a la universidad a estudiar. Perfecto. De esa época que nos conocemos. Muchos años, muchas anécdotas, muchas historias, donde uno comparte desde niño y se va transformando en hombre, y la amistad permanece aunque pasen muchos años. Así que aprovechamos de invitar a José Miguel a esta actividad porque sé que puede ser o es un gran aporte para la visión logística de nuestros estudiantes, sobre todo con el tipo de centro de distribución automatizado que ellos construyen, que son de los más modernos de Sudamérica. Perfecto. Y esos centros, cuéntanos un poquito, ¿cómo nace esta idea? ¿Cómo nace el concepto de llegar a los centros de distribución? ¿De dónde nace el concepto? ¿Cómo creamos? Es una historia bien entretenida. Esto lo creamos nosotros con mi socio Germán Lyon, que también fue cadete de mi promoción, o sea, yo fui instructor de él, también hace 38 años que nos conocemos, y tuvimos la idea de generar de qué manera podíamos implementar centros robotizados en Chile. Para eso nos fuimos a China. Hoy día representamos 4 fábricas de China y una fábrica holandesa y una irlandesa, y integramos todos los desarrollos robotizados que tienen ellos, los diferentes robots que ellos crean, hasta definir un layout nuestro, ¿ya? De vuelta de ese viaje, que es una anécdota bien entretenida, Germán puede dormir en los aviones, yo no puedo. Y como mi área es financiera, me fui desarrollando el modelo financiero, hasta que lo presentamos en Chile a diferentes family office y administradoras de fondos de inversión privados, y logramos crear lo que es Friosan, que es el frigorífico más moderno de Sudamérica. Es un frigorífico de 15.200 toneladas de alimentos, multicliente, y su operación, que deberían ser aproximadamente 120 trabajadores, trabajan 24 trabajadores solamente, incluyendo la administración, incluyendo la gerencia, incluyendo la operación de calidad. Ya. ¿Y eso que trabajen 24 personas es porque no quieres contratar más o No, porque no. está tan automatizado el sistema y que te permite esa baja del concepto personal un poco? Hay varios grandes KPIs que tiene la industria de la refrigeración. Primero que todo,
El trabajador que trabaja menos 20 tiene que trabajar 40 minutos por a lo menos 2 horas de descanso. Eso significa una alta cantidad de gente en los diferentes turnos. Por otro lado, la cámara, que es donde estás a menos 20, en el caso del robot no entra nadie. No hay ingreso de personal a la cámara. Eso le gusta mucho a los clientes porque obviamente tienen asegurada su cadena de frío. Y en la antecámara, que tú trabajas a 0 grados, la verdad las cosas que no tienes problemas de turno. ¿Qué te lleva también a tener esa cantidad de gente? El hecho de que los consumos son muy menores. Para hacerte una idea, un frigorífico de estas características debería estar gastando cerca de 100 millones de pesos en energía, que es el gran KPI del frigorífico. Sin embargo, en el frigorífico Frigosan hoy día se están gastando 23 millones de pesos. ¿Y eso por qué se produce? Porque adentro no hay operación, no tienes que sacar ese calor, el robot funciona 24/7 y tiene una doble esclusa de ingreso de la carga. El ingreso de la carga es solamente el porte del pallet. ¿Te fijas? Entonces tampoco tienes una gran torre hacia arriba que te va filtrando energía. Y esas dos cosas, esos dos KPIs permiten también que el trabajador se fidelice mucho con la empresa. ¿Por qué? Porque tiene buenos sueldos, tiene mejores sueldos, porque al tener menos gente y al hacer la misma operación, la verdad es que tú puedes pagar mejor y fidelizas a tus trabajadores. Perfecto, interesante el tema, un poquito conocer más. Cuéntame un poco, cuando ustedes hacen vamos al concepto del diseño, cuando ustedes planifican el diseño un poco, porque nosotros, uno de los temas que ahí Rodrigo me tiene que apoyar, que hemos dado asignaturas, hemos dictado asignaturas similares que tienen que ver con operaciones de almacenamiento, administración, y nosotros vemos diseño desde un punto de vista desde el layout, le enseñamos a nuestros alumnos el tema cómo buscamos el concepto para el rack, los tipos de racks, por ejemplo, le hablamos del concepto del slot, le hablamos del concepto de la columna, del nivel. Cuéntame un poquito cómo parte un diseño de este tipo de frigorífico y cómo yo lo puedo relacionar un poco con lo que te estoy comentando. Mira, aparte, ese ejercicio lo hace Rodrigo Lorca como gerente de ingeniería y Germán Lyon, son muy logísticos, pero parte esto de ir a donde está el cliente, y el cliente ver su operación a lo menos una semana, en las condiciones más adversas y en las condiciones más tranquilas. Bajo ese concepto se diseña, primero que todo es cómo le entregas tú a tu cliente final y de ahí hacia atrás empiezas a diseñar. Y ahí tiene, digamos, tiene la problemática de qué robots vas a elegir para cada cliente. Hay clientes que tienen Stacker Crane, que es doble profundidad, por ejemplo, y hay clientes que tienen 14 de profundidad porque tienen un solo SKU. Entonces todo ese diseño se hace en función del levantamiento logístico que se desarrolla con el cliente. Posteriormente viene a una etapa ya de layout, que es mostrarle al cliente cómo estamos viendo su operación. Y posteriormente que está aprobado ya la operación y el diseño y el layout, y ahí empezamos a integrar las diferentes fábricas que nosotros representamos para los diferentes robots que necesitan. Hasta llegar a la puesta en marcha, el commissioning que se llama, es que entregarle al cliente la llave en mano. Nosotros entregamos, diseñamos, hacemos el layout, hacemos el proyecto, podemos cofinanciar muchas veces, buscamos financiamiento y entregamos llave en mano para que el cliente opere. Nuestros estudiantes Larry tuvieron la suerte de visitarlo y en un minuto bastante particular, porque había una parte que estaba operando ya y por lo tanto pudieron ver el sistema en operación, otra parte que estaba a medio construir donde las posiciones ya estaban instaladas y una parte especial donde estaban nivelando el piso, con todas las particularidades que tiene ese tipo de construcción. Así que para ellos, para ese curso en particular, que hoy día ya son ingenieros logísticos, fue una experiencia bastante significativa dentro de su carrera. Y en eso fue José Miguel que nos apoyó para poder ingresar ahí sin problema. No sé si José Miguel nos puede comentar un poco sobre la sustentabilidad de su centro de distribución, porque la mayoría son con amoníaco y ellos usan otro gas. Sí, pero es él el que tiene que contar, ¿no? Yo. No, eso es muy importante. Nosotros tomamos la decisión de generar este centro de distribución súper amigable con el medio ambiente y certificación LEED. Logramos la certificación LEED
desde el momento que empezó el proceso de construcción. Desde que se construye el centro de distribución, se llevó todo un acompañamiento para sacar la certificación. Y dentro de las tecnologías, independientes de las Stacker Crane, que son los robots que mueven la carga, nosotros decidimos trabajar con CO2. Esta es la primera planta en el mundo, no solamente en Chile y en Latinoamérica, de estas características, que usa CO2 en los sistemas de enfriamiento. Y el CO2, por ende, tú sabes que es amigable con el medio ambiente. Hoy día Friosan fue presentado en la COP35, fue presentado en Washington como un caso de éxito y en los mayores estándares de lo que es acompañar las famosas ACOP, que son... Perfecto. Rodrigo, vámonos, cambiemos un poquito, migremos un poquito el tema. Y te ríes, te ríes, porque ¿qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar, claro. Pero es parte de esto también de hacer la conversación más amena, de ir matizando. Te dejo la palabra, alguna infidencia, algún detalle, algo que te relacione aquí con José Miguel, de los años que ustedes se conocen, que no voy a nombrar los cuantos, pero son bastantes. A ver, en alguna oportunidad, o en varias oportunidades más bien dicho, lo he visto un poco enojado. En una, lo escuché cuando supo de alguien, a quien también conozco, que llevó grasa para temperatura ambiente a su centro de distribución. Y no voy a contar lo que dijo de cómo tan inteligente el personaje. Lo que puedo decir de él, que es un muy buen amigo, pero cuando está enojado es mejor ni hablar. No sé si él piensa lo mismo. Oh, sí, hasta a mí me parece que es así. No, esa claro, eso fue, y que aparte que podía haber sido muy grave, porque llegó esta grasa comprada en cualquier ferretería, que no es la adecuada a menos 20, y te puede producir algún problema en los equipos. Entonces, la verdad es que sí, nos enojamos bastante, ¿sabes? Pero bueno, son cosas estábamos en plena construcción y no habíamos entregado. Entonces, eso es súper complejo, porque tenés que entregarle al cliente, a pesar de que el cliente éramos parte de nosotros mismos, pero tienes que también hacer lo que significa el commissioning. Oye, cuéntenme un poco. Bueno, yo creo que el apego o este trabajo por la logística, yo creo que a ustedes les nace desde el ámbito militar. Me imagino que parte ahí tiene ese concepto. Rodrigo, cuéntame ahí, dame un approach, cómo tú te has desarrollado en estos temas un poquito también en la logística, y de ahí le tiramos el pase a José Miguel. Bueno, en mi caso particular, los ejércitos tienen oficiales logísticos que se desempeñan toda la carrera en esa área. Entonces toda mi carrera yo trabajé en logística. Comencé como jefe de una bodega y terminé como jefe de mantenimiento del ejército, pasando por puestos tan interesantes como haber sido director del Instituto de Investigación y Control, con certificación ISO 9001-2015. Fuimos la primera unidad militar en Chile que sacó esa certificación y fui yo el jefe en ese minuto. Así que la logística lo acompaña a uno toda la vida, y el ejército me formó como logístico, me desarrolló y me permitió conocer desde los equipos que se usaban en los años 88, 89 cuando comencé, donde las tarjetas Cardex eran a mano, se usaba lápiz rojo y lápiz azul, se los comento a muchos de mis alumnos, y en esa época, el año 90, conocí la primera grúa horquilla eléctrica. Mejor ni contar lo que uno hacía con esa grúa horquilla, pero era un adelanto gigante para la logística. Así que toda mi vida he estado ahí. Y José Miguel tiene otra historia, tiene muchos emprendimientos, y de ahí fue aprendiendo y terminó siendo un muy buen logístico, siendo que ingeniero comercial, trabaja en construcción, también es una mezcla media especial. Media especial, sí. No, el desarrollo, yo siempre tuve el bichito del emprendedor, o emperdedor, como muchas veces se dice. Partí, claro, con empresas como constructoras. Me he desarrollado casi 25 años en construcción. Y la última etapa, conjunto con Germán Lyon, empezamos a ver este tema de desarrollar un EPC, que es entregar una bodega completa, analizada desde el levantamiento logístico hasta la entrega.
Entonces se mezclaron dos amigos, en este caso con Germán, y dos socios, que uno tenía la expertise de la logística, más de 25 años siendo jefe logístico de Yamaha, de Toyota, varios puestos gerenciales, y por el lado mío, que era principalmente el tema de la construcción de las obras civiles y la parte financiera. Esa mezcla nos llevó hoy día a tener unas unidades logísticas que son de primer nivel, que muchas de las empresas que están viendo esto se imaginan que esto es de la NASA, y la verdad las cosas que se puede hacer, se puede resolver bastante bien. Y José Miguel, ¿algo que haga enojar a Rodrigo Soarza? A Rodrigo que le quiten la Coca-Cola. Oh. Que le quiten la Que le quiten la Coca-Cola. Coca-Cola. Entonces, No, si no hay Coca-Cola, no hay Coca-Cola, no funciona Rodrigo Soarza. Bien, buen tema. Así que alumnos, ahí ya saben. Lo tienen ahí. Hago clases con una Coca-Cola, ¿no? Así, ahí los alumnos pueden, los que nos están acompañando, pueden tomar nota. José Miguel, volvamos a Friosan, volvamos un poquito a hablar de estos temas. Coméntame un poco, tecnología, hablemos un poquito de tecnología. Cuéntame, desde las tecnologías que ocupa ahí en tu centro de almacenamiento, el control de por ejemplo, el control de tus productos, de tus SKU, ¿qué tecnología ocupan, software? ¿Cómo es ese concepto? A ver, en el proyecto principal de Friosan, al ser multicliente, nosotros decidimos colocar Stacker Crane, que son unas grúas de 23 metros de altura, no operadas, solamente en un robot. Por ende, el layout se baja en cuanto a metros cuadrados. Tú sabes que en la logística un metro cuadrado es un pallet. Perfecto. Bueno, nosotros llegamos a 3.6 pallets por metro cuadrado, porque nos vamos en altura. Eso te permite estar en el lugar donde estamos nosotros, que es prácticamente ENEA, a un precio de costo metro cuadrado bastante caro. Pero en lo que es robotización tenemos Stacker Crane, tenemos todo el sistema de refrigeración, lo hizo Portan a través de CO2, una empresa partner nuestra, y tenemos por fuera conveyors. ¿Cuáles son los grandes KPIs de la logística en frío? Primero, el costo de la energía, el costo de la mano de obra, que es altísimo, y todo lo que significa la trazabilidad de la cadena de frío. Porque el cliente de frigorífico es muy especial y necesita tener esa garantía de que vas a entregar un refreshing de 95%. ¿Ya? ¿Cómo salvaguardamos el tema de la energía? Tenemos robots, no sacamos energía cuando tú te metes con un ser humano, se mete a un menos 20, tú tienes que sacar esa energía para volver a congelar. Tenemos espacios de la grúa, que es 1,40 metros, por ende no enfriamos aire, enfriamos mercadería. Entonces es mucho más compacto. Tenemos 24 personas, no 120, 130 personas. Entonces desde el nivel de operación 1 empiezas a funcionar. Y esto aparte tiene una doble esclusa, o sea, el pallet, se abre la puerta, entra el pallet, se cierra esta puerta y recién se abre la de la cámara. Entonces no tiene escape de energía. Todos esos KPI al final te producen que desde el día número 1 de la operación tú estás produciendo un ROI o una rentabilidad sobre el negocio inmediato. ¿Te fijas? Nuestro payback, que es cómo pagas la inversión, no supera los 3 años y medio. Entonces eso para un inversionista es bastante interesante. ¿Te fijas? Sácame una duda. ¿Por qué ROI y payback? ¿Por qué no van, no TIR, por ejemplo? ¿Por qué hacemos ese concepto que nosotros también nosotros en nuestra asignatura los tocamos con nuestros alumnos? Pero dame tú, desde tu ámbito, ¿por qué haces ese cálculo? Lo que pasa es que la barrera de entrada a un frigorífico convencional, tú hablas de que tu inversión la vas a recuperar a 14, 15 años. Perfecto. Y eso la verdad, las cosas que tiene una variable bastante larga en cuanto a los EBITDA o a los VAN, a los TIR. Perfecto. Pero por otro lado también lo que tú logras con robotizar, con tener menos gente, con gastar menos energía, es que todo eso se va y se complementa al flujo, se complementa a la inversión y puedes llegar a un payback de 3,5, 3,9 años, que es el caso de los frigorizados.
¿te fijas? Entonces hay situaciones que se miden mejor en esos términos que son netamente financieros. Y en estos términos también financieros hay muchos de los centros de distribución que se están desarrollando hoy en día en Chile, que hay fondos de inversión detrás, que van a la renta y no a la operación. Y a la operación se la entregan al logístico que sabe de la operación. ¿Te fijas? Hoy día tenemos grandes personajes en Chile, grandes empresas que están haciendo del frío un tremendo negocio, como es Emergent Cold y iStar, que son dos grandes potencias a nivel mundial. Estamos hablando que iStar tiene sobre los 500 frigoríficos en el mundo, lo mismo que Emergent Cold. Entonces son potencias en el sistema frigorífico, y ellos andan buscando irse a la parte robotizada. Muy bien, gracias, José. El control de stock. ¿Cómo el control de stock, tú tienes dos grandes software en el sistema de un centro de distribución robotizado. El WCS, que es el que controla al robot, que le dice, tú tienes que ir 20 metros, subir 4 metros, y en esa variable tienes que ingresar la horquilla. No sabe lo que hay adentro, no tiene idea de lo que hay adentro. Perfecto. Y el WMS, que es el que sabe qué es lo que tiene y el que controla el stock, y el que controla también, en conjunto con el WSS, la salida del producto. Si tú tienes un producto que tiene alta rotación, el robot lo que va a hacer es ponerlo en las primeras unidades. Okay. El que tiene menor rotación lo pone al final. Es caótico. Es caótico. Es súper caótico, y eso te permite que hoy día con 10 grúas stacker que tenemos en el frigorífico, estamos moviendo aproximadamente por cada grúa entre 40 y 50 pallets hora. O sea, estás hablando de 400, 500 pallets hora en movimiento. Más el carrusel de conveyors que está en la zona de antecámara, que te permite tener a lo menos 120 pallets funcionando para un picking de pallets. Para un picking de pallets. Oye, ¿y por qué no un ERP? Es que el ERP yo creo que va más arriba, es más financiero. Es más financiero, ¿cierto? Más contable, y por ende tú puedes. Todos estos sistemas, como el WSS y el WMS, tienen interfaces. Y estas interfaces van hacia un ERP. Ya, se complementan Sí, y van se a la complementan. interfase del ERP, que al final el ERP es el que te va a dar la parte financiera, que te va a mostrar Exacto. el costo final y que te va a poder calcular y proyectar también. Esto, bueno, independiente que esto también te lo van a mostrar. De hecho, el WMS nosotros también lo tenemos en la nube para nuestros clientes. Para tus clientes, ya. Que el cliente sepa cuál es su producción, o sea, cuál es su guarda, digamos, que tiene, cuántos son los niveles de stock. Lo mismo, FIFO, FEFO, las mismas situaciones que conocemos, digamos, el área logística. Perfecto. Rodrigo, ¿algo que queramos complementar aquí con José Miguel? De tu experiencia, de lo que comentes, algo que le queramos dejar a nuestros alumnos también. Bueno, estos sistemas de almacenamiento que son tan modernos son rentables en virtud del costo del suelo, se justifican porque es una gran inversión, con el movimiento no cualquier empresa puede tener, por eso que se construyen de forma compartida. Alguien construye y nosotros arrendamos la posición. Vitales en los procesos logísticos. Y a veces, cuando estamos estudiando, creemos que lo moderno no llega a Chile. Y este es uno de los casos que desmiente esa creencia, y que es una muy buena experiencia para los estudiantes saber, por lo menos de la voz de los protagonistas y no de los que la contamos, porque yo les cuento la historia, él vivió la historia. Para ustedes es una gran ventaja. Perfecto. José Miguel, no sé si se podrá contar acá, si lo puedes contar, ahí tú me dices, ¿cuáles son tus principales clientes, por ejemplo? Bueno, los principales clientes hoy día son empresas logísticas. Hoy día, en particular, tenemos una empresa que es la empresa naviera más grande del mundo, MSC, que nos ha considerado para construir el frigorífico en Coronel, un frigorífico de 9.300 posiciones, principalmente enfocado a lo que es el jurel y el salmón, ¿ya? Con una línea de negocios bastante interesante, porque por un lado tienes el sistema
logístico terrestre, que es la unidad de Mendo, y posteriormente tienes MSC, que es la naviera, que es la que transporta lo que es la unidad logística La terrestre unidad logística, Lovera. claro. Fíjate, entonces tienes ahí, la verdad es que tienes un tema bastante virtuoso entre lo que es la cadena de frío y llegar al cliente. Eso es muy bueno. Esos son tipos de clientes nosotros. Clientes como, por ejemplo, productores de pollo y cerdo, clientes también rentas. Nosotros también tenemos muchos clientes que son fondos de inversión, que lo que quieren es desarrollar centros de distribución para posteriormente entregárselo a renta a algún logístico. ¿Me fijas? Entonces, hay bastante, hoy día, sobre todo hoy día, hay bastante interés de la industria, porque toca la casualidad que los sistemas frigorizados, no los sistemas secos, la diferencia entre la inversión robotizada y la inversión tradicional es prácticamente, no se mueve más de un 3 o un 4%. Ya no es el valor que uno pensaba que de Europa hace 10 años atrás, una unidad, por ejemplo, robotizada en valor posición de pallet, podía abordar los 3.500, 3.800 dólares. Hoy día nosotros entregamos más o menos sin considerar terreno, podemos llegar perfectamente a $2.000 la posición. 100% robotizado. 100% robotizado. Sí. Interesante. Hoy día hacíamos un cálculo, nosotros estábamos ahí desarrollando un ejercicio con nuestros alumnos y veíamos un cálculo ahí de costeo y imagínense a los valores que estamos llevando con un centro de distribución robotizado. No, muy bien. José Miguel, Friosan, ¿cuánto tiempo está trabajando en este momento? ¿Cuánto tiempo lleva en marcha? Friosan, la primera cámara, se inició en enero del 2023. ¿Ya? Los frigoríficos se van llenando en la medida que el cliente va llegando con carga IMPO o con Expo. No es que te cambies de un frigorífico a otro porque el costo logístico es inmenso. Y hoy día tenemos multiclientes, tenemos cerca de 30, 40 clientes que tienen diferentes posiciones tomadas. Pero más o menos en 2023 empezamos y ya en régimen 2024, si no me equivoco, diciembre de 2024. Desde esa mirada, desde el 2023 hasta hoy, algo que en este momento tú dirías, da para hacerle alguna mejora, da para que lo hubiéramos considerado, o consideras que en este momento todavía le falta sacarle a lo mejor su máximo provecho? No, siempre tú vas encontrando mejoras, siempre. De hecho, el proyecto que vamos a iniciar ahora es un proyecto con muchas mejoras, viendo el tipo de cliente, viendo el tipo de operación que hemos desarrollado en Friosan. Sin embargo, hay ciertos KPI que nosotros mantenemos. El frío, seguimos en el CO2, es muy eficiente, trabaja a muy altas presiones, por ende es muy eficiente en frío. ¿Ya? Todo lo que es los racks nuestros son racks autosoportantes, o sea, es el mismo edificio. Que lo único que hace es ponerle el panel. Por ejemplo, hoy día no compraríamos paneles en otro lado que no fuera Kingspan. ¿Ya? Porque son empresas, en este caso una empresa irlandesa, con más de 200 plantas en el mundo, y que acaba de comprar Villalba Acero en Chile. Entonces ya tiene presencia en Chile. Entonces ese tipo de situaciones, pero mejora, la verdad es que encuentra muchas. Hay un cliente en particular que teníamos que lo habíamos analizado con Stacker Crane y dado sus SKU, dado su análisis en planta, que estuvimos durante una semana, tomamos la decisión de hacerlo con shuttle y carros, con carros madre y con satélites que salen a buscar el palo. Son cosas que tú vas viendo y que después vamos a implementar. Rodrigo, un poco antes de ya ir concluyendo, esta sección ya vamos terminando, algo que mencionar, alguna otra infidencia aquí de José Miguel, algo que podamos compartir, Rodrigo, darle un mensaje a nuestros alumnos que desde tu visión acá, que les bueno, puede ir llegando. José Miguel es un ejemplo de que muchas veces se inician cosas y no siempre se llega al éxito, pero si uno persevera, pueden lograr los objetivos que se propongan. Ambos comenzamos en una misma carrera, estudiamos, y el hecho de ir estudiando les va a ir abriendo puertas. El fracaso no es una derrota, es una oportunidad de aprendizaje para cuando hagamos las cosas de nuevo.
Eso yo creo que podría ser una infidencia de lo que es la vida de José Miguel Ferrari. No es cuántas veces caes, sino cómo te levantas. José Miguel, complementando toda esta conversación, en una frase, ¿qué le podrías dejar tú a nuestros alumnos que estudian logística, que estudian comercio exterior? ¿Qué le dirías? Que se atrevan, que si tienen una idea, la lleven a cabo. Como dice Rodrigo, no es la cantidad de fracasos, sino la cantidad de veces que te levantas. Cuesta mucho, no es fácil. Y sobre todo poner atención al estudio, lo que viene. Uno tiene que ir adelantado a lo mejor un par de pasos más, viendo lo que se podría hacer. Pero principalmente que se atrevan. Eso yo creo que es lo fundamental. Perfecto. Muchas gracias por haber asistido, José Miguel, Rodrigo. Esto ha sido un capítulo más de Frecuencia Logística. Contamos historias que marcan la diferencia. Nos vemos. Muchas gracias. Corte. José Miguel, agradecido por esa